Vaya petardazo, ¿no? Hemos llevado un poquito eso en as, petardazo de la selección española en este inicio mundial, con ese empate a 0 ante Cabo Verde, una selección que realmente es muy inferior a España, muy, muy inferior. Lo hablábamos, por ejemplo, con la diferencia abismal de lo que cuesta en el valor de mercado del portero Bossigna, que costaron 50.000 euros, a los 22 millones, por ejemplo, de Unai Simón. ¿Qué me dirías? ¿Qué es lo principal, el mayor defecto que has notado en la selección española hoy? Sí, yo creo que ya desde el punto inicial, creo que el plan de partido de Luis de la Fuente, desde mi humilde opinión, no ha sido el más acertado por lo que hemos ido viendo ya los primeros 5, 10, 15 minutos de encuentro. Al final, el plan de partido sabíamos nosotros que Cabo Verde iba a plantear un escenario muy defensivo, un bloque bajo, por lo tanto, una selección que además cometía muchos errores desde el pase, que no era una selección muy fiable, y Uh -huh. España ha podido aprovechar en ese sentido algunas recuperaciones altas. Pero lo de situar, por ejemplo, a Ferran Torres, Ferran Torres como extremo derecho, creo que no tiene demasiado sentido. Es un jugador poco fiable a nivel asociativo, que no te da demasiado en espacios reducidos. Lo de Gavi de falso extremo, a mí me ha parecido que en ese contexto de encuentro no tenía tampoco demasiado vuelo, y así se ha ido viendo. Y creo que también hasta el primer cooling break la posición de Pedri demasiado adelantada, tirando desmarques, como un poco si fuese el mundo al revés. Y hemos visto una selección española que solo tenía Cucurella en los primeros minutos como elemento para ir a la profundidad, y al Uh final, -huh. cuando Cucurella es tu único atacante, lógicamente Houston tenemos un problema. Eso te iba a decir, ¿no? Una selección que está muy acostumbrada a jugar con extremos, con Nico y con Lamine en este caso, que evidentemente puede pasar que no estén en algún partido, y más en este, hoy ha optado por tener a Gavi y a Ferran, que podría haber optado por ejemplo, meter a Jeremy Pino, ¿no? Esta elección de Gavi y Ferran ya desde el inicio te ha chirriado. Bueno, es que la selección, como dices, Rubén, de España, de Luis de la Fuente, es la selección de los extremos de la Eurocopa 2024. Ahí es cuando Lamine y Nico llevan o hacen ese cambio de guión respecto a lo que habíamos visto en el Mundial de Qatar 2022 o en 2018, etcétera. Y evidentemente, si no los tienes para jugar 90 minutos, creo que si no metes hoy a Jeremy Pino, no va a tener demasiadas más oportunidades, porque era un partido el más asequible de todos, porque tus dos jugadores de referencia, sobre todo Lamine, pues no estaban al 100% o no para disputar los 90, y por lo tanto buscar algo diferente. Y te meto otro nombre, que es el de Dani Olmo. Creo que Dani Olmo hoy podía perfectamente haber entrado, por ejemplo, en esa media punta, o donde estaba Gavi, y situar, por lo tanto, un jugador más de más calidad diferencial, de más gol, de más capacidad asociativa entre líneas. Tenía opciones, creo, Luis de la Fuente, ha apostado por los suyos, por ese bloque de futbolistas en los que más confía, y el plan no le ha salido demasiado bien. Eso te iba a decir, porque la presencia de Pedri tan adelantado te ha parecido extraña, ¿no? Sobre todo por los roles que ha tenido en otros momentos, ¿no? No solo con la selección española, sino también con el Barcelona, y sobre todo que no lo haya corregido. Decías la presencia de Olmo, aquí lo decía Matilla durante el directo. Joder, una selección que está tan cerrada, cuando tienes un jugador que se mueve también en espacios cortos, ¿por qué no lo hubieras metido antes? Pero ya la presencia de Pedri te ha extrañado, ¿no? En esa posición de media punta, o por lo menos, si no te funciona, cámbialo, ¿no? Mueve algo. Sí, creo que o sea, para mí un problema de lectura es jugar a posiciones y no a jugadores. Y con eso, ¿qué quiero decir? Que al final tú puedes jugar en cuanto a los nombres que tienes, porque al final eso es lo que más importa. Si tú tienes a Pedri en la media punta y no a Dani Olmo, no le puedes exigir o pedir lo mismo a uno que al otro, o que sea Fermín, por ejemplo, que hubiese sido seguramente importante si no se hubiese lesionado. En los extremos igual, si no tienes a Lamine, tienes que buscar otras soluciones. Y creo que De la Fuente ha tratado de hacer un corta y pega de las intenciones colectivas sin tener esos nombres, y eso no ha resultado favorable. Ya hemos visto, de hecho, a Pedri en la selección española muchas veces, sin ir más lejos, la última Eurocopa partió como esa media punta. Creo que el nivel de ascendencia de Pedri en el juego ha variado respecto a ese 2024, y para mí no es tanto una cuestión de dónde empieces, sino qué zonas vas a permitir que vaya pisando a lo largo del juego. Y el principio, los primeros 25, Pedri estaba demasiado atado a esa última línea, haciendo movimientos sobre todo sin balón, y de hecho te doy un dato, ha hecho casi 13 kilómetros en el partido de hoy. Es la cifra más alta de cualquier jugador en todo el Mundial. Ostras. Es un dato importante porque es mucha distancia, y claro, al final Pedri, minuto 88, estaba ya con la lengua fuera, lógicamente, porque se le pide que haga demasiadas cosas, y creo que De la Fuente tiene que darle un contexto un poco más ancla, Favorable, al lado sí. de Rodri, claro. Es un contexto más favorable. Luego también, Albert, tengo que hablar contigo, que supongo que estarás de acuerdo en esto, es el tema de la gestión de los cambios. Han llegado algunos muy tarde, porque a lo mejor el de Lamine puedo entenderlo, que lo quería meter, pero igual el cambio de Dani Olmo se veía claro desde antes. Luego también la presencia de Mikel Oyarzabal, que hemos visto un Mikel Oyarzabal muy perdido, que puede pasar, porque puedes tener un mal partido. No meter a lo mejor un falso 9 con Mikel Merino, o a lo mejor haber metido a Borja Iglesias, ¿no? Probar otro delantero en esa posición. ¿Qué te ha parecido la gestión de los cambios?
Sí, yo creo que ha tardado bastante, ¿no? Porque incluso en el descanso podríamos haber pronosticado algún que otro cambio. Yo, por ejemplo, honestamente me esperaba la entrada de Dani Olmo por alguno de los centrocampistas o incluso Mikel Merino. Ha tardado bastante. Creo que confiaba en que la selección española pues podría haber ha abierto la lata en algún momento. Y es verdad lo que dices, sobre todo Borja, ¿no? Porque al final son especialistas y si hoy Borja no ha contado, se me hace difícil pensar en qué ¿En escenario qué va a poder momento? contar. Exactamente. Claro, porque es verdad que Borja también podemos pensar que es un delantero que se mueve muy bien fuera del área, que su mejor virtud es también parecida a la de Mikel, porque es un jugador asociativo, pero es un jugador más tanque, no más corpulento como para ganarse esa situación. Y además, como comentaba Rubén, Oyarzabal no estaba teniendo un buen partido y era un cambio más que lógico. Incluso me ha dejado bastante frío la entrada de Nico Williams. Le he visto lejos de ese nivel de explosividad. Ostras, ha habido una carrera, Albert, sí, perdona que que te se ha quedado corte, ha muy habido una corto. carrera que me he quedado porque es de un jugador que no está bien, se nota que no está bien. Es que la lesión de Nico es una bastante puñetera. Es verdad que la de Lamine creo que viene bastante antes. Se le nota que ha llegado en un punto más óptimo. Pero Nico, claro, al final depende mucho de ese físico. Y es un jugador muy importante. Entonces yo creo que ahí tendrás que empezar a pensar cómo puedes ir solventando eso. Porque no imagino, evidentemente, contra Arabia, Nico siendo titular ya. Y por lo tanto ahí se abre esa opción. No sé si para Jeremy Pino. Veremos Víctor Muñoz, que también me parece un jugador que pueda ser importante. Porque opciones tiene, evidentemente. Y ahora la presión empieza a ser fuerte. Porque te has gastado esa bala contra el rival más flojo del grupo y claro, que pasar no es tan complicado, ya lo sabemos todos con este nuevo formato, pero es que si quedas segundo y Argentina primero no ya en 16avos te toca un poco bailar con la más fea. Albert, ya para finalizar, te quiero preguntar una cosa, porque hemos visto que, a ver, yo voy a hablar a título personal. Yo viendo el partido, había un minuto 60, 70 por ahí, me ha venido al recuerdo el partido ante Marruecos de Luis Enrique con España, en donde parecía que había un plan y no había otro, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar tácticamente desde el banquillo, gestionar ese cansancio, ese agotamiento del equipo que parece ya no solo en lo físico, sino también en la idea, ¿no? ¿Cómo se puede gestionar eso? Bueno, yo como te decía antes, creo que España sufrió un problema de agotarse de sí misma, en cierto sentido, durante esa etapa de que el plan no le terminaba de salir porque le faltaban jugadores diferenciales en tres cuartos, hoy no los tenía tampoco, y por lo tanto eso al final es tan sencillo como depender de los futbolistas. Si los tienes a tu máximo nivel, si tienes a los jugadores decisivos arriba, todo va a fluir y no vas a necesitar, como dices Rubén, ese plan B, pero cuando no los tienes, creo, sobre todo si te has llevado a jugadores para tener más presencia entre líneas, apostar por ellos, naturalizar a tus buenos futbolistas, es decir, a Pedri en su zona, meter a Gavi, si es que lo vas a meter, en una zona donde pueda ser más rendible, y un Ferran, que viene a estar marcando muchos goles, acércale al punto de penalti y acércale al área, no le metas ahí en línea de banda, y si vas naturalizando ese proceso, creo que va a ser mucho más sencillo que el futbolista se reconozca dentro del juego y por lo tanto pueda jugar mejor. Creo que ha sido un problema de juego, España no ha jugado bien y ha hecho parecer a Cabo Verde una selección más fuerte probablemente de lo que es, y evidentemente esa tensión se va a ir arrastrando, veremos el segundo partido, pero va a haber que cambiar alguna cosa para que la selección española pueda mostrar una mucha mejor cara, que lo va a necesitar. Albert, ¿hacemos alarmas o no? ¿Las dejamos apagadas por ahora? ¿O las encendemos? Hay que encenderlas. No, yo creo que todavía no. Es un mundial largo, es relativamente sencillo clasificar entre esas tres primeras, así que todavía luces apagadas, por lo menos. Vale. Albert, me ha encantado poder coincidir contigo. Espero coincidir más veces por aquí por diario, así que nos cuentes cositas, ¿vale? Un placer de debutar aquí con vosotros. Un abrazo muy grande. Cuídate mucho, Albert. Saludos, adiós.